para aquellas personas que quizás hoy no puedan participar de la clase, aunque igual después de grabada, la clase también siempre la compartimos por el canal de YouTube. Y también vamos a ir compartiendo un poco, como habíamos hecho con Londres, con el Google Street View, bien, y el Google Maps, como para poder visualizar un poquito mejor todo esto. Estoy compartiendo ahí la pantalla, voy a poner el PowerPoint. Avisen si se ve correctamente el PowerPoint, creo que sí. Sí, profesor. Perfecto, perfecto, bien. Entonces vamos a ir comenzando con la región que vamos a trabajar el día de hoy. Bien, nosotros la semana pasada comenzamos con la ciudad capital de Italia, con la ciudad de Roma. Si tomamos este mapa que ustedes están viendo, la ciudad de Roma está ubicada, no sé si se ve el cursor, bien, está ubicada ahí en el centro del país. Al norte, ¿sí? Centro-norte, esta región que la tenemos resaltada en lila o fucsia, esa es la región de Toscana. Bien. Italia, la división, su subdivisión, no es en provincias, sino que es en regiones. Sí. Se salió. No estamos viendo el mapa. A ver, gracias por el avisar. A ver. Ahí sí, profe. ¿Ahora sí? Sí, profe. Perfecto, bien. Bueno, teníamos entonces ahí el mapa de Italia, ahí lo estoy compartiendo un poquito más grande. Bien, Italia, decimos, se divide en regiones y después sí cada región se subdivide a su vez en provincias. Esta región que teníamos en el centro norte es la región de Toscana. En la ciudad capital de la región de Toscana, que está ahí apenas marcada con un puntito, es la ciudad de Florencia. Bien, ahí sí tenemos un plano con una división política, marcadas las principales rutas de circulación y algunas de las ciudades más importantes de esta región, que las vamos a ir nombrando en la clase. Tenemos la ciudad capital, la ciudad de Florencia, en este caso en el mapa está marcado con su nombre en su lengua original, en italiano, bien, la ciudad de Florencia, pero otras ciudades que también vamos a ir nombrando pueden ser la ciudad de Siena, un poquito más acá al centro de la región, al sur de Florencia, la localidad de San Gimignano, y luego más próximo al mar Tirreno, la ciudad de Pisa, que yo creo que por lo menos también de nombre probablemente les suenen algunas de estas localidades. Bien. Respecto de la región de Toscana, lo que vamos a identificar es que esta región y sobre todo la ciudad de Florencia, pero en términos generales la región de Toscana se considera como el origen de un movimiento no solo artístico, cultural, sino inclusive de un movimiento filosófico, un movimiento político que fue conocido con el nombre del Renacimiento. Bien. De ese movimiento, digamos, filosófico, político, artístico, cultural, una de las personalidades más populares, más famosas, por así decirlo, fue Miguel Ángel, bien, Miguel Ángel Buonarroti, su nombre completo. Pero también tenemos otros personajes, como pueden ser Leonardo da Vinci, como puede ser el mismo Galileo Galilei, distintas personas que se dedicaron ya sea al mundo, bueno, Nicolás Maquiavelo también, personas que se dedicaron ya sea al mundo más de las ciencias, al mundo de la cultura en general, al mundo de la política, de las artes, pero todas personas que convivieron más o menos en una misma región de Italia y que desarrollaron distintas disciplinas y que caracterizaron a esa época. A medida que avancemos con la clase, igual vamos a volver con algunos de estos personajes, porque muchos de los atractivos están vinculados no solo con las obras de arte propias del Renacimiento, sino también con la vida de estas personas. Entonces existen como atractivo también, bueno, la casa en donde nació tal o cual personalidad, o bien donde falleció, o donde se encuentran sus restos mortales, o donde hay distintos monumentos a estas personalidades. Ahí tenemos un plano de la ciudad de Florencia, un plano, mejor dicho, del centro de la ciudad de Florencia. Bien. En este plano ustedes sobre todo van a poder identificar claramente con el punto número 3, acá sobre mano izquierda, digamos,
van a encontrar la estación ferroviaria, bien, y luego que se hallan como en un sobrerrelieve de este plano, una serie de atractivos. Bien, me tiene marcado, bueno, el 1, el 2, sobre todo, yo les digo, de este plano, digo cuáles son los atractivos que vamos a mencionar en clase. Aquellos que tienen marcado con el 1, bien, con el 2, el 11, el 12, el 13, el 15. En esta zona que estoy justo pasando con el cursor, este corredor sería el cual nosotros vamos a ir recorriendo a lo largo de la clase. Luego, el centro de la ciudad de Florencia se encuentra atravesado por un río, bien, conocido como río Arno. Y esto, como para que nos podamos, voy a salir un poquito de la presentación porque creo que hay gente que se está agregando ahí a la clase. Bien. Sí, ese sería un poquito el esquema de la presentación, digamos, del recorrido que vamos a establecer el día de hoy. Acá paso a otro plano que tiene otra escala, o sea, como más cerca de lo que estamos observando, y donde están marcados con mayor precisión un conjunto de atractivos. Muy bien. Voy a irme, como hago de costumbre, al Google Maps. Se está viendo justo lo tengo abierto ahí en Florencia. Díganme si se ve. ¿Sí? Se ve, profe. Perfecto. Sí, sí, Perfecto. se ve. Muy bien. Sí, se ve perfecto. Bien, ahí fíjense que tenemos el río Arno, atravesando el centro de la ciudad. Fíjense que igualmente, a ver, me voy. Digo, el centro de la ciudad estaría, ven que ahí dice Catedral Santa María del Fiore. Bueno, eso, ahora vamos a ver ese atractivo, ahí justo me puse con el cursor. Eso sería el centro de la ciudad de Florencia. Fíjense que igualmente la ciudad es bastante grande, ¿sí? Es una ciudad bastante grande en cuanto a su dimensión. Nos focalizamos en el centro histórico. Vamos un poquito más. La estación ferroviaria. ¿Sí? Fíjense que cuando luego con el cursor aparece. La estación ferroviaria de Santa María Novella. Vamos a ir con el Street View, así observamos desde fuera. El medio de transporte más utilizado en Italia, este edificio así medio modernoso que ustedes ven, es la estación ferroviaria, ¿sí? Y en aquella dirección es donde encontramos el centro histórico de la ciudad de Florencia. Muy bien. En términos generales, en Italia, o sea, el interior de Italia, la conexión de las distintas ciudades, en este caso desde la ciudad capital, por ejemplo, hasta Florencia, Venecia, Milán, Génova, Nápoles, el medio de transporte más utilizado, más frecuentado, sobre todo por los turistas, suelen ser los servicios ferroviarios. Bien, obviamente que también existe la posibilidad de alquilar de vehículo, existe la posibilidad de desplazarse por medio de transporte automotor, de ómnibus, me refiero, y obviamente también por medio de transporte aéreo local, ¿sí? Pero habitualmente el medio de transporte, ahí estoy con una imagen dentro de la estación, ¿sí? Fíjense, se ven ahí los andenes, ¿sí? Bueno, lo que sería como el hall principal de la estación, ahí se ven los paneles donde se anuncian los ¿Cómo dice, arribos profe, y que se llama la estación esta? La estación se llama Santa María Novella, con doble L, Santa María Novella. Es la principal estación, prácticamente la única estación ferroviaria de la ciudad de Florencia. Bien. Y decía, la compañía ferroviaria de Italia, Trenitalia, así se denomina, Trenitalia, es la que conecta la mayoría, digamos, todas estas grandes ciudades, y les decía, es el principal medio de transporte, es el más utilizado, no solo por los propios italianos, sino por todo el turismo, ya sea nacional como internacional. Bien, Italia se caracteriza por ser uno de los primeros países europeos, voy a volver ahí a la presentación, uno de los primeros países europeos que tuvo red de alta velocidad. Bien, el primer país europeo que tuvo red de alta velocidad fue Francia, y el segundo país europeo con red de alta velocidad fue justamente Italia,
con una línea que conectaba originalmente Florencia, justamente la ciudad de Florencia, con Roma. Ese fue el primer trayecto de alta velocidad en Italia. Luego ese trayecto se extendió hacia el norte, hacia la ciudad de Milán, y en la actualidad gran parte de las ciudades por lo menos más importantes, o que yo creo que de nombre seguramente ustedes conozcan, se hayan conectadas por este tipo de ferrocarriles. ¿Sí? La ciudad, tenemos Roma, Milán, Génova, Nápoles, Salerno, Venecia, con más Padua, Turín, obviamente, esas grandes ciudades que yo creo que de nombre por lo menos las deben conocer, se hallan todas conectadas por red de tren de alta velocidad. Bien. Ahí, bueno, les había dejado una diapositiva de la estación. Comenzando entonces, ya propiamente dicho, con el recorrido dentro de la ciudad de Florencia. El centro histórico de la ciudad de Florencia lo vamos a ubicar fácilmente por un atractivo puntual, por un atractivo particular. El nombre del atractivo, el nombre, vamos a decir, oficial, es Catedral Santa María de las Flores, ¿bien? O Santa María dei Fiori. Vuelvo al mapa, al Street View para que se vea. Ahí voy a posar con el curso. Sí. ¿La Plaza del Duomo no está en Milán también? Bien. El tema es así. Duomo, la palabra Duomo en italiano significa catedral. O mejor dicho, traducido al castellano, Duomo significa catedral. Entonces, todas las ciudades italianas, o por lo menos muchas ciudades italianas, van a tener una plaza en donde van a encontrar una iglesia catedral, y esa plaza habitualmente se conoce como Plaza del Duomo. Bien, entonces por eso capaz que la confusión en donde uno dice, bueno, pero en Milán hay una Plaza del Duomo, en Florencia hay una Plaza del Duomo, sí, y hay otras ciudades que también tienen sus propias plazas del Duomo. Bien. Ok. Igual, habitualmente cuando uno escucha, por ejemplo, se dice el Duomo de Florencia, ¿sí? Que vendría a ser la Catedral de Florencia. Uno no usa el nombre completo de la catedral, que en este caso es Catedral Santa María de las Flores, sino que directamente se dice el Duomo de Florencia. Y ya se hace referencia y ya se sabe que en Florencia el Duomo es esta catedral. ¿Sí? Voy a ver ahí con el Street View, nos vamos a ir. Bueno, justo nos tocó una imagen de noche, ¿no? Pero no sé si se alcanza a ver ahí en primer plano, ahí un poquito mejor. Bien, el edificio de la Catedral de Florencia o Duomo de Florencia. Quiero desplazarme para que se pueda ver capaz que de un lateral. Va a aparecer acá. Bueno, acá aparece de día el frente del Duomo de Florencia. La mayoría de estas construcciones, que los vamos a ver no solo en Florencia, sino en Toscana, estas construcciones tanto religiosas como civiles, son justamente propias del periodo del Renacimiento, o sea, fueron construidas justamente en aquel momento, digamos, de mayor auge, no solo de la ciudad de Florencia, sino de toda la región de Toscana. Ahí creo que se ve un poquito mejor, ¿sí? En la vista. Ahí se observa como sigue bastantes metros más hacia atrás el edificio de la catedral. Acá justo vemos esta imagen, justo aparecen reparaciones, este otro edificio que se conoce como baptisterio. Profe, No sé si... Sí. puede ser que en el Duomo de Florencia, en abril de este año, tipo en Pascua, cantó el cantante este, no sé si soprano, pero que es conocido italiano, que es ciego. Andrea Bocelli. ¿Y después cantó ahí en la puerta, en Pascua? Lo ignoro, pero puede ser. Digo, no me parecería raro, habría que buscarlo. La verdad es que no recuerdo haber escuchado, pero puede ser. Ahí, fíjense, en primer plano lo que tenemos es el Duomo de Florencia, o Catedral de Santa María de las Flores, cualquiera de los dos nombres es válido. Luego fíjense que hay una torre campanario, acá en nuestro lateral derecho, bien, y separado de la iglesia, o sea, se ven que hay una plaza, bien, bueno, locales, con venta de souvenirs, visitantes,
con otra edificación que tiene una arquitectura, o por lo menos una fachada muy similar, bien, con este mármol de color verde oscuro y blanco. Este otro edificio es conocido como el Baptisterio. Ahora igualmente vuelvo al PowerPoint, que ahí tienen el nombre bien escrito. ¿Sí? Ahí estoy tomando un poquito más de distancia para que se note la catedral detrás y el baptisterio. Que el baptisterio, ¿qué vendría a ser? Es el bautismario, digamos, de la iglesia catedral, o sea, donde se encuentra la piedra bautismal y donde se realizan los ritos de bautismo que no se realizan dentro de la propia catedral de Florencia, sino que se realizan, fíjense acá en esta imagen se nota bien, el campanario por un lado, la catedral y el baptisterio separado. Bien. Bueno, en el PowerPoint ustedes van a tener como la descripción un poquito más precisa. Creo que con esta imagen, si la llegan a ver ahí de la cúpula, sobre todo de la iglesia catedral, probablemente sea una imagen que la tengan vista, ¿sí? De alguna foto, postal, un folleto, porque suele ser una imagen bastante referida. Muy bien, esta cúpula, así con ese color terracota de la catedral de Florencia. Ahí tenemos otra imagen del frente de la catedral, la descripción del baptisterio. Muy bien. Vamos a ir como desplazándonos dentro de la propia ciudad, ¿sí? Florencia suele ser como yo creo que se aprecia acá en las propias imágenes que nos brinda Google Maps, una ciudad bastante frecuentada, digamos, muy turistificada. Bien. Nos vamos a dirigir hacia otro atractivo, otro punto importante dentro de la ciudad de Florencia, que es la Plaza de la Señoría, o Plaza de la Signoría. Bien, acá lo tenemos. Bien. En torno a la Plaza de la Signoría, así como en la Plaza del Duomo, vamos a tener ubicado el poder, digamos, religioso. Perdón, me metí dentro de un museo ahí. En la Plaza de la Signoría lo que tenemos es, históricamente, el poder civil de la ciudad de Florencia. Esto es, los edificios en donde históricamente se han asentado los gobernantes de la ciudad de Florencia. Tengamos en cuenta que la ciudad de Florencia, si bien en la actualidad es capital de una región italiana, en su momento fue capital de una república, o sea, capital de un estado independiente y que rivalizaba con otros estados independientes dentro de lo que en aquel entonces era Italia, como podía ser, por ejemplo, la Liga Lombarda, que era el estado constituido alrededor de la ciudad de Milán, rivalizaba también con otra república, que era la República Veneciana, justamente con capital o con sede principal en la ciudad de Venecia. O sea, justamente en ese momento del Renacimiento, donde nosotros ubicamos estas personalidades como Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, bueno, es en ese momento en que Florencia era una ciudad-estado. Esta plaza que Vecchio, ¿no? Exactamente. Este edificio que ustedes ven acá en primer plano es el Palazzo Vecchio, o Palacio Viejo, si lo traducimos al castellano, Palacio Viejo. Históricamente, e inclusive en la actualidad, el Palacio Viejo es la sede del ayuntamiento de la ciudad de Florencia. O sea, la sede del poder civil de la ciudad de Florencia es el Palacio Viejo o Palazzo Vecchio. Voy a dar zoom un poquito, pero ahí tenemos, apenas se notan, pero tenemos sobre el lado izquierdo la bandera de la Unión Europea, en el centro es la bandera italiana, y sobre la derecha, que es como una suerte de flor de lis sobre un fondo blanco, la bandera de la ciudad de Florencia. Y voy a dar zoom, a ver si, me voy a acercar un poquito más, a ver si esta escultura la llegan a reconocer o la tienen vista de algún lado. David de Miguel Es Ángel. el falso David, no es el verdadero ese. Ahí está, perfecto. Ahí alguien lo dijo, ¿bien?
Es el falso David, exactamente. Esta escultura que ustedes ven es una copia, ¿sí? Un calco del David de Miguel Ángel. Originalmente el David de Miguel Ángel se encontraba, ¿ven esta otra edificación semicubierta? Donde hay una serie también de esculturas de mármol, bronce. Bueno, originalmente se encontraba acá el David de Miguel Ángel. Ahora, como ustedes se darán cuenta, estando ahí el David de Miguel Ángel, se encontraba, digamos, libre de no solo las inclemencias climáticas, sino el asedio incluso de los propios turistas, visitantes, grafitis, bueno, todo lo que a ustedes se les pueda llegar a ocurrir. Entonces, a partir de eso lo que se decidió fue trasladar el David de Miguel Ángel, el original, a un museo dentro de Florencia que se conoce como Galería de la Academia, donde allí se encuentra el original del David de Miguel Ángel, y sí dejar aquí fuera, en la entrada del Palazzo Vecchio, una copia del David de Miguel Ángel. Bien. Pero habitualmente los turistas sí confunden con que este es el original y no. Es una copia hecha a escala, o sea, es exactamente igual, pero no es el David realmente hablando, ¿sí? Bien. Bueno, lo de la copia del David que recién mencionábamos, otras imágenes del Palazzo Vecchio. Bien. Profe, nosotros tenemos también la copia del David en el Museo de los Calcos, creo que se llama, el que está en la reserva. Es muy interesante, porque uno entra y lo tiene ahí en tamaño natural. Exactamente, exactamente, es verdad. Sí. Y en el Cerro Otto también, en Bariloche, en el Cerro Otto, arriba de todo también hay una estatua igual del David, que es impresionante también. Si no, no sé si fueron a Bariloche. Esa de Bariloche, esa sí que no, la de en Buenos Aires sí, la de Bariloche no sabía. En el Cerro Otto, sí, en el Cerro Otto. Ajá. Sí, arriba. Bien, bien. Bueno, decíamos, el Palacio Vecchio, y después fíjense, mirando la foto, ¿sí? Mano derecha, hay como un callejón, una calle. Voy a volver al Street View. Sería ese callejón que va, ahora igualmente estamos yendo en esa dirección, ¿bien? Aguarden que a veces tarda como un ratito en ir cargando esto. Fíjense la cantidad de gente que van a observar acá también. A ver si me deja avanzar. Pero esta calle comunica, esta calle peatonal que ustedes están viendo, comunica, si volvemos a nuestras espaldas, la plaza de la Señoría, bien, justo ahí salieron dos carabinieri, ¿sí? Dos policías, comunica la plaza de la Señoría, que en este caso nos quedaría en la espalda, con el museo más visitado de la Toscana y uno de los museos más visitados del mundo, que es este edificio que tenemos acá sobre mano izquierda, conocido como, en castellano, Galería de los Oficios, o Galería degli Uffici. Ahora voy a volver al PowerPoint para que se vea el nombre en italiano, ¿sí? Galería, acá también lo tenemos en castellano, esperen que vamos a hacer así. Galería de los Oficios o Galería degli Uffici. Vamos a ver si podemos ingresar al museo. Se alcanza a ver acá sobre mano izquierda, en el extremo arriba, Galería degli Uffici, el nombre en italiano. Más o menos, está borroso. Sí, por lo menos bien. en mi computadora. Lo voy a tipear, me voy a ir al chat, así lo anotamos ahí en un momento. Ahí lo escribí en el chat. La traducción al castellano, ¿sí? Galería de los Oficios. Galería degli Uffici. Igual se lo podemos poner en castellano, ¿no? Sí, desde ya, obviamente, desde ya. Perfecto. Yo simplemente pongo el nombre como, capaz que ustedes cuando lean el texto de destinos, aparece, a veces aparece en castellano, aparece en italiano y uno confunde y dice, bueno, pero ¿cuál de los dos es? No, es el mismo lugar. Fíjense qué interesante esta herramienta del Street View. O sea, ahora estamos con la visualización dentro de la propia galería, ¿sí?
Fíjense que acá, por ejemplo, hay una pintura y sale como un botón que a mí me dirige a cierta información sobre esa pintura. Y acá, por ejemplo, inclusive dice, ven que hay un botón que dice ver en HD. Me abre otra pantalla donde tengo justamente una visualización con mucho mejor detalle de esa pintura, con toda una descripción, dónde se ubica, otras pinturas similares, u otras pinturas que sean del mismo artista o del mismo estilo. ¿Sí? También es como para investigar. Está muy bueno. Un poco, sí. Ya está, ni pago el pasaje a Florencia, no me preocupo. Nos ahorramos unos pesos, me parece, sí. Olvídate. Exactamente. Miren, acá por ejemplo hay otro, ¿ven? O sea, más allá de que uno se pueda ir acercando con el cursor, bueno, ahí como que me acerqué mucho, ¿sí? Y uno le puede dar zoom, pero puede clicar en el botoncito. Qué raro, ¿no? Bueno, acá Entrar ahí. la descripción. ¿Cómo? Qué raro, digo, que lo deje entrar hasta ahí con el stream. Y debe ser que claramente, digo, la institución o el ministerio que está a cargo del área justamente pidió, Son convenios, digamos, que o claro, avaló que se pueda hacer esto, bien. Sobre todo a partir del tema de la cuarentena y la pandemia, se incorporaron muchos más sitios así de interés. Claro. Esta sería parte de las galerías originales. Seguro se habrán dado cuenta, pero sí. A ver, nos vamos como a la parte de adentro. Inclusive las paredes, el suelo se lo ve como una construcción más, no digo reciente, pero sí más moderna. Bien. Ahora, si nos desplazamos a la galería original, acá tenemos la arquitectura justamente original del edificio. Esa calle por donde veníamos circulando vendría a ser, donde ven esas ventanas, bueno, allá abajo. Es la calle por donde nosotros veníamos recién circulando. En la Galería de los Oficios conserva, como se están dando cuenta, tanto pintura como escultura justamente propia del Renacimiento italiano. Bien, estamos hablando aproximadamente años 1300, 1400, hasta el año 1600. Es pintura de esa época, del momento de mayor esplendor del Renacimiento italiano. Acá en la diapositiva, igualmente, dejé, y lo van a ver cuando vean el PowerPoint o escuchen el video tutorial, algunas pinturas que yo creo probablemente las hayan visto en algún momento, si en algún póster, decíamos en alguna postal, en algún folleto. Bueno, para que juguemos un poco y haciendo uso de internet y el grupo de Facebook, puedan indicar ustedes, bueno, tal pintura es de tal pintor, el título de la obra es tal o cual. ¿Sí? Yo acá no les estoy dejando el nombre, no les estoy dando ningún dato, es como para que ustedes lo busquen por su cuenta. Pero son pinturas que yo creo que las deben tener vistas, probablemente las hayan visto en algún lugar. Bien. Bueno, volvemos al Google Maps. Vamos a recapitular un poquito lo visto hasta recién. Ustedes cualquier cosa, si hay algo que no se logró comprender, como ya saben, me frenan y volvemos. Habíamos comenzado el recorrido en la estación ferroviaria, ¿sí? Acá sobre nuestra mano izquierda, ¿sí? El margen superior, la estación de Santa María Novela, la estación ferroviaria. De allí aparecíamos en la catedral, en el Duomo, ¿bien? Con el campanario y el baptisterio. Fíjense que la distancia, inclusive si la medimos, una distancia de apenas más de 6 cuadras. Bien, o sea, todo el centro histórico de Florencia es fácilmente accesible a pie. Vieron que no nombramos en ningún momento ni la existencia de transportes metropolitanos, subte, colectivos, ómnibus. Lo único que dijimos es, se puede llegar a Florencia por medio de tren. Y ya está. ¿Por qué? Porque el centro de la ciudad se puede conectar, al igual que, por ejemplo, el centro de la ciudad de Roma o el centro de la ciudad de Venecia. Todos sus atractivos se encuentran concentrados en una zona bastante próxima, bastante pequeña del mapa. Entonces no es necesario para los turistas
desplazarse en ningún otro tipo de medio de transporte. Más allá de eso, igualmente Florencia no dispone de servicio de lo que nosotros conocemos como subterráneo. Sí hay redes de autobuses, obviamente taxis y distintos medios de transporte terrestre, pero no tiene servicio, tiene tranvía también, pero no tiene servicio de transporte subterráneo. Entonces, la Catedral de Santa María de las Flores, veíamos que estaba 6-7 cuadras de la estación ferroviaria. De la catedral nos desplazamos en dirección hacia el sur, apenas será unos 500 metros más, o menos inclusive. Teníamos la Plaza de la Signoria con el Palazzo Vecchio, el Palacio Vecchio propiamente dicho. Y ahora va a aparecer la Galería de los Oficios, que se encuentra. Ven estos puntos que dice estatua de Donatello, estatua de León Bautista Alberti, estatua de Leonardo da Vinci, estatua de Miguel Ángel Buonarroti, de Dante Alighieri. Bueno, esas estatuas justamente se encuentran en todo el frente de la Galería de los Oficios. O sea, donde yo estoy justo pasando con el cursor, es donde tenemos la Galería de los Oficios. Bien, que ahí aparece resaltado. Vamos a ir por fuera para que lo puedan observar. Fíjense, ahí se ve el Palacio Viejo, o Palazzo Vecchio, y tanto a la izquierda, a nuestra izquierda, como a nuestra derecha, todo eso, fíjense ahí la fila para ingresar, y esa es la fila para entrar a la Galería de los Oficios. Muy bien. Vamos, miren la fila que hay formada, ¿sí? Sigue hasta allá atrás, no sé si se alcanza a ver. Yo les decía que es uno de los principales, es probablemente el principal atractivo en la ciudad de Florencia y uno de los más visitados en toda Italia. Bien. Hasta acá más o menos, preguntas, ¿cómo vamos? ¿Se va comprendiendo, se ubica? Sí, Profe. Bien. Sí. Perfecto. Sí, profe. Perfecto. En cuanto a conectividad, profe, ¿con qué conecta, digamos, Florencia lo más principal? ¿Con Roma o con Milán? No sé, una ciudad cercana ahí del norte. La ciudad, la ciudad más próxima, digamos así, importante, es la ciudad de Roma. Bien, Roma está a 1 hora y media en tren desde Florencia. ¿Sí? Inclusive hay muchos turistas, eso depende, como siempre, del tiempo que dispongan y bueno, también el dinero que quieran invertir en su viaje. Pero hay muchos turistas que quizás no disponen de tanto tiempo y alojándose en Roma, visitan Florencia durante el día, ¿sí? O sea, se desplazan por la mañana en tren, 1 hora y media de tren, o 2 horas, no es mucho más, se bajan en la estación de Santa María Novella, que como veíamos está a 500 metros del centro histórico, visitan el centro histórico de la ciudad de Florencia durante el día, almuerzan allí, bueno, recorren distintos atractivos, algunos de los que estuvimos recién mencionando, y por la tarde-noche regresan a Roma. Eso, digo, es totalmente factible y no hay ningún problema. Después dependerá de cada turista que quizás quiera directamente ya alojarse en Florencia e invertir tiempo y dinero para estar, no sé, 2 días en Florencia, por ejemplo, ¿sí? Y quizás ahí sí usar Florencia como centro base para visitar no solamente la ciudad, sino también visitar otras ciudades que hay en los alrededores, como puede ser Pisa o como puede ser Siena, que son algunas de las otras ciudades que vamos a mencionar. Pero Italia en general, la particularidad que tiene, o una de las particularidades que tiene, es que su red ferroviaria y digamos, la proximidad de las ciudades permite que entre una y otra, por lo menos, repito, las ciudades grandes y medianamente importantes, estén conectadas a no más de 2 horas en tren. ¿Sí? Si me dan un momento, a ver, paso directamente al mapa de Italia acá con el Google Maps. Me retiro un poquito acá como de Florencia para... Bien. Ahí están viendo todos, ¿no? En primer plano tenemos Italia, Roma, acá se ve como más abajo la imagen, Florencia justo en el centro, Bolonia, Génova, Turín, Milán, Venecia, ¿sí? Calculen que de Roma a Florencia es 1 hora y media en tren, ¿sí?
Con otras 2 horas se puede llegar a Venecia, por ejemplo, a Milán, ¿sí? Poco más de 2 horas a Turín. Difícilmente sea para hacer en el día, por ejemplo, o sea, sí de Roma a Florencia, como comentábamos recién, ya es más complicado decir de Roma a Venecia, por ejemplo. Bien, ya ahí sí exige alojarse en la ciudad de Venecia, porque difícilmente una persona toma un tren a las 6 de la mañana en Roma para llegar a las 11 a Venecia, recorrer, ¿y hasta qué hora puede recorrer? Recorrer hasta las 6 de la tarde, porque después tiene que llegar acá a las 12 de la noche para dormir. Bien, ahí sí sería como poco práctico, vamos a decir. Bien. Pero gran parte de estas ciudades del norte de Italia se encuentran conectadas y, digamos, hay distancias rápidamente conectadas por medio del servicio ferroviario, ¿sí? Me voy un poquito más con el zoom, volvemos a ver si puedo ubicar el punto anterior, donde estábamos recién. Bien. Justo me pongo, y salen justo imágenes de noche, no se ve nada. Otra vez. Ah, me salió de vuelta dentro del edificio. Perdón, estoy intentando. Ahí está. Bien. Tenemos la calle que recorre. Ahí está. Mano izquierda y mano derecha, la Galería de los Oficios. Al fondo, fíjense dónde está esa grúa, tenemos el Palazzo Vecchio. ¿Sí? Miren, no sé si se alcanza a ver. Ven que hay 2 soldados y hay como un tractor, un transporte militar. No sé si lo están viendo. Es una zona muy, muy vigilada. ¿Sí? La zona de la Galería de los Oficios, sobre todo con todo lo que tiene que ver con los atentados terroristas, y muchos de estos importantes atractivos europeos, como puede ser, vamos a pensar en, por ejemplo, en París, la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, en Italia, el Coliseo. Hay gente que continúa agregándose. Bien. Como puede ser en Londres, bueno, el propio Parlamento británico, y son edificios que se encuentran con mucho control, ¿sí? Galería de los Oficios, Palacio Vecchio, y sí, veníamos nosotros en esta dirección, ¿no? Y acá a espaldas tenemos justamente el río. Profe, sí. Lo que pasa es que ahí está una de las obras de arte más importantes que tiene de Miguel La Ángel. humanidad. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, el Museo del Louvre, por ejemplo, en París, son, digamos, objetivos muy, muy, muy controlados, no solo el ingreso, sino toda la circulación por policía, ejército, bien. Entonces, continuamos por esa calle y llegamos acá a la orilla con el río Arno, bien, que nosotros mencionamos, es el río que recorre o que parte, depende de cómo queramos verlo, el propio centro de la ciudad de Florencia. Ahora nos vamos a acercar un poquito más a ese puente que se ve allá en el fondo, ¿sí? O sea, no la palomita esta que está acá en primer plano, sino el puente que está allá en el fondo, conocido justamente como Puente Viejo o Ponte Vecchio. Bien, Puente Viejo o Ponte Vecchio. Que si ustedes observan, van a ver que es un puente, digamos, como particular, ¿no? Medio extraño, porque tiene una serie de, uno puede decir, bueno, son casas, son comercios, pero hay ventanas, hay como construcciones sobre el puente. No sé si la están alcanzando a ver, creo que sí, ¿eh? Sí. Pero hay construcciones realizadas sobre el puente. Bueno, porque justamente sobre el Ponte Vecchio, ¿sí? Esperen que nos vamos a ir desplazando en esa dirección. A ver si ahí no nos falla el Google Maps. Acá lo tenemos. Acá estamos, no parece, o sea, parece una calle común y corriente, pero es el propio puente. ¿Sí? Es el propio puente en donde se han construido, en la actualidad son locales comerciales, pero originalmente eran talleres de artesanos que trabajaban principalmente, y a ver si se llega a ver en alguna vidriera, como para que ustedes adivinen. ¿Qué hay ahí? Joyerías. Joyas. Exactamente. Todos los locales que están acá, todos, son locales del mismo rubro.
Porque históricamente sobre el Ponte Vecchio se asentaban justamente los artesanos relojeros, joyeros. Bien. En la actualidad son locales comerciales, donde igualmente hay personas que todavía continúan trabajando estos productos de manera artesanal. Bien. El lugar donde estábamos antes posicionados, la imagen anterior, que se veía el río Arno, no sé si se ve este minibús, bueno, sería como allá al fondo de todo. Y al fondo de la calle hay un minibús y hay una motito allá a lo lejos. De ahí nosotros veníamos recién. ¿Sí? Sí. Bien, yo vuelvo ahí con el cursor, giramos, en este caso nosotros hacia el lado derecho, y ahí tenemos el puente propiamente dicho. Vamos a ir cruzando el puente, ¿bien? Pero fíjense que si no nos damos cuenta, nosotros el río no lo vemos en ningún momento, porque acá lo que tenemos son construcciones, son los talleres. Es puente peatonal, no pasa ningún Exactamente, autobús ni nada. Exactamente, es un puente peatonal. Igual, o sea, es peatonal, eso no significa que no pueda haber tráfico, por ejemplo, no sé, de emergencias, policía, ese tipo, ¿entiendes? Porque si se dan cuenta es una calle común y corriente, pero es totalmente peatonal, sí. Recién acá en el centro del puente, acá sí, en esta parte más abierta, uno puede llegar a advertir que justamente, bueno, el río está en algún lugar y es un puente. Bien. Quería acercarme ahí como al borde, pero me parece que no me deja. Acá tenemos, miren, otro guardián del orden. Allá atrás es donde estábamos en la imagen anterior. No nos encontramos ahí. Cuando yo les decía que estaba el río Arno, la Galería de los Oficios. Estábamos allá atrás. Vuelvo a decir que todos estos locales comerciales que venden joyas, relojes, bueno, las marcas que se comercializan, ¿sí? Son particularmente caras. Bien, o sea, esto no son, digamos, souvenirs al acceso de cualquier turista. Bien. Ahí yo les dejé una imagen más de tarde, ¿no? Bastante más iluminada del Ponte Vecchio. Bien. Voy a volver al mapa. Y es verdad, todos los atractivos están muy cerca. Y fíjense que, denme un momento que me retiro con el zoom, si nosotros tomamos como punto original la estación, ¿sí? Santa María Novela, la estación ferroviaria. Bien, supongamos que bajan ahí los pasajeros. Perfecto. Puse ahí para medir la distancia, ¿sí? La regla para medir la distancia. Se me perdió el atractivo principal, que lo tenemos por acá. Y estoy uniendo en parte con la regla los atractivos que hoy vamos a mencionar nosotros. Bien. Ahí los tengo unidos, perdón, capaz que los maría un poco. Ahí tengo unido con regla los atractivos que mencionamos hasta recién y el que nos queda por ver ahora lo vamos a mencionar, y en total no llegan a ser 2 kilómetros, o sea, no llegan a ser 20 cuadras. Bien, desde la estación ferroviaria hasta el último atractivo que ahora vamos a mencionar. Entonces, es fácilmente recorrible a pie el centro de la ciudad, ¿bien? Cruzamos el Ponte Vecchio y llegamos a esta zona de jardines, donde encontramos el Palacio Pitti. Bien, Palazzo Pitti. Ahí, a ver si me permite la imagen. Perfecto. Lo tenemos acá a nuestras espaldas. Bien, el Palazzo Pitti. El Ponte Vecchio, que es de donde nosotros veníamos anteriormente, está en este caso allá adelante. Bien, donde yo estoy marcando con el cursor. ¿Sí? El Palazzo Pitti fue construido, es un palacio también propio del Renacimiento florentino, fue construido por la familia Pitti, que era una familia rival
de la familia gobernante en aquel entonces, en Florencia, que era la familia Medici. Bien. El tema es que los Pitti tuvieron que pedir prestado a los Medici dinero para construir este palacio. Como les resultó tan costosa la construcción del palacio, la familia Pitti entró en bancarrota y justamente tuvo que subastar este palacio a sus eternos rivales y prestamistas, que habían sido la familia Medici. Entonces, dentro del Palacio Pitti, más allá de su nombre, en realidad quienes vivieron y quienes se asentaron y quienes gobernaron Florencia desde el Palacio Pitti, no fueron los Pitti propiamente dichos, sino que fueron justamente sus rivales, los Medici. Bien. Creo que acá en el PowerPoint tenemos algunas imágenes por dentro del Palazzo Pitti. ¿Por qué dijo zona de jardines? Porque detrás del palacio, a ver, forma parte del mismo palacio, pero detrás tenemos estos jardines que son los jardines del Bóboli. Bien, esperen que me voy al mapita, a ver si los... Denme un momento, ¿eh? Acá donde estoy con el cursor, ahí dice, esperen, Palazzo Pitti, ahí, para que se vea la imagen. ¿Sí? Detrás del palacio, que es esta zona que tenemos en color verde, ahí tenemos los jardines del palacio. Vamos a ver si nos permite el cursor. ¿Qué? Esto es un lago también. Exacto, sí, tiene un lago artificial, claramente, sí. El palacio, esto sería entrando como de la puerta de atrás, ¿bien? El palacio es eso que tenemos allá enfrente. Bien. Y esto que tenemos por acá son los jardines. ¿Jardín de qué? Jardines del Bóboli. A ver si encuentro alguna imagen. Denme un momentito. Con B larga va, ¿sí? Bóboli. Aquí está, Giardino di Bóboli. Ahí aparece el nombre y aparece marcado. Son los jardines del Palacio Pitti. A ver si podemos entrar también al palacio. Me parece que sí. Sobre todo es interesante el palacio como para poder, digamos, hacerse una idea o conocer, ¿sí? Por lo menos en este formato de museo, tomar conocimiento de cómo era la vida, no obviamente del habitante de Florencia común y corriente, sino justamente de los gobernantes, la familia Medici. Bien, el lujo, ¿sí? de este edificio, las pinturas, las esculturas, las distintas estancias y habitaciones que hacían al Palazzo Pitti. Bien. Perfecto. Hasta acá estaríamos con la ciudad de Florencia. Sí, ahora vamos a continuar con otra ciudad dentro de Toscana. Pregunto, consultas, cosas que... Profe, usted había mencionado la Galería de la Academia. ¿Eso sí. también se encuentra en Florencia? Eso se encuentra en Florencia, sí. Ahí simplemente lo único que nosotros vamos a mencionar, está un poquito acá como más al norte, lo único que vamos a mencionar es que ahí se encuentra el original del David de Miguel Ángel. Perfecto. Bien. David de Miguel Ángel. Denme un momento que vemos si nos deja entrar el Street View. Michelangelo. A ver ahí. ¿En dónde? Y acá está el David de Miguel Ángel. Miguelito. Y fíjense que incluso está protegido, bueno, ahí hay todo un cristal. Y bueno, lleno de turistas, ¿no? Se dan cuenta en la imagen. Galería de la Academia. Bien. Profe. Sí. También cerca del Palacio Pitti que usted nombró está la Plaza de Miguel Ángel, ¿no? Plaza Miguel Ángel. A ver, eso lo...
Ahí, Lo ignoro, ¿eh? desde esa plaza, es justo la fotografía típica de Florencia, que se ve en todas las postales, es la típica foto que se saca desde esa plaza. Ahí lo estamos Es un viendo, atractivo un poco más alejado y como en una cima, pero... Sí. Ahí estamos, mirá. Y que desde ahí, bueno, allá se ve justo la típica postal de Florencia. Es este lugar, exactamente. Sí, y un poco más, bueno, obviamente más cerca, claro, sí, ese. ¿Cómo se llama la plaza? Plaza Miguel Ángel, dijeron, sí. Sí, porque hay otra porque cosa. está el David allá también, es réplica. una réplica también del David. Claro, fíjense cómo, ¿no? Un lugar bien turista. Fíjense todos los locales, los puestos para... Allá atrás están todos los colectivos, ¿sí? Claro. Los locales, de souvenirs. Claro. Sí. Claro, se tiene ahí una vista panorámica. A ver si me puedo meter un poquito más. Ahí. Sí, tiene justo la vista típica de la ciudad de Florencia, que se ve en todos lados, se saca desde uno de los ángulos de esa plaza. Exacto. Ahí se ve, fíjense, está el Ponte Vecchio, ahí estoy con el cursor, sobre el Ponte Vecchio, el Palazzo Vecchio y la catedral, ¿sí? La iglesia del Duomo. Sí. Bien. ¿Algo más de Florencia que haya quedado, o que capaz que fui muy rápido? Ustedes dirán, si no, avanzamos con Siena. A ver si nos vamos a hacer... Sigamos. Bien, seguimos entonces, perfecto. Bien. Bien, avanzamos entonces decíamos, ciudad de Siena. Bien. Siena es otra ciudad, digamos, desde el punto de vista poblacional o de su dimensión, es otra ciudad importante dentro de Toscana, y sobre todo para tener en cuenta es que históricamente fue una ciudad, justamente durante el Medioevo y el Renacimiento, una ciudad rival de Florencia. Bien, fue siempre la ciudad justamente contraria a Florencia. Vamos a ver ahora en algún que otro atractivo, algún que otro edificio, vamos a ver cómo las fachadas, el estilo constructivo, el formato, es muy parecido. Bien, incluso hasta uno puede decir, bueno, pero eso está en Siena o en Florencia. O eso no era tal palacio, no era tal iglesia. Bueno, porque en realidad, en fruto de esa competencia, Siena y Florencia comenzaron justamente a competir respecto de quién tenía, no sé, la iglesia catedral más grande, el palacio más grande, e inclusive hasta imitándose el propio estilo, el mismo estilo. Siena, ¿sí? Se puede visitar desde, esperen que me voy un poquito más con el cursor para que se vea. Tomás, ahí. Bien, ahí tenemos toda la ciudad de Siena. Siena, decíamos, se puede visitar desde Florencia, bien, un trayecto de 1 hora aproximadamente, ya sea en tren o en colectivo, en ómnibus, desde Florencia. Se puede también visitar desde Roma, pero por una cuestión, digamos, de distancia, si el pasajero está alojado en Roma y si dispone solamente de un día, o sea, una visita para hacer durante el día, ya ahí va a tener que optar entre Siena y entre Florencia. Bien, no alcanza, digamos, el tiempo, no daría la conexión de transporte como para poder visitar las dos ciudades al mismo tiempo. Bien, por eso es que, en tal caso, lo que se sugiere es, bueno, alojarse en Florencia, un día recorrer la ciudad de Florencia con todos los atractivos que hemos visto, más algunos otros que podríamos también llegar a mencionar, y eventualmente, bueno, dormir en Florencia, y al otro día sí desplazarse a Siena y hacer una visita a esta otra ciudad. El centro de la ciudad de Siena, bien, el centro histórico de la ciudad de Siena, lo vamos a encontrar en esta plaza, esperen que yo les voy a dejar ahí el nombre, que se llama
Piazza del Campo, o Plaza del Campo. Ahora vamos a ver por qué se llama así, con el cursor. Esperen, vamos a cambiar de imagen. Ahí creo que se ve un poquito mejor. Bueno, justo nos salió en el frente uno de estos puestos de souvenir. A ver si me corro un poquito más hacia la derecha. Ahí. Se ve que había como una feria de autos antiguos, ahí se ve, ¿no? Algo así parece. Sí. Exposición. Ahí está eso, no me sé la palabra. Una exposición de autos antiguos. Esta plaza, ¿sí? Es conocida como Piazza del Campo. Bien, Plaza del Campo es la plaza histórica, la plaza central de la ciudad de Siena. ¿No es parecido a ese edificio a alguno que hayamos visto, este edificio principal, que estoy ahí haciendo primer plano? ¿Pareció a alguno que hayamos visto recién en Florencia? El Palacio Vecchio. Es muy parecido, exactamente, muy parecido al Palazzo Vecchio. Bien, en este caso, el nombre del edificio es Palacio Público, bien, o Palazzo Público, ¿sí? Palacio Público. Pero guarda la misma importancia, es la sede actualmente, y lo es desde el medioevo, la sede gubernamental, administrativa de la ciudad de Siena. Bien, Palazzo Público o Palacio Público. Bien. No sé si también se alcanza a notar que la plaza, digamos, en dirección hacia el Palacio Público, tiene como una suerte de pendiente, ¿sí? Como que va a la calle, a ver si capaz que ahí sí se nota, si toman ahí la vista. O sea, desde donde nosotros estamos mirando hacia adelante, hay una pendiente en descenso. No sé si se alcanza a ver eso. O si lo imaginan, mejor dicho. Sí, se nota. Capaz que se nota un poco. A ver, voy a ver si nos ponemos en otro lugar y... Como que en la parte que nosotros estaremos un poquito más altos. Bien, ahí creo que se nota mejor. Ven que el lugar hacia donde está la exposición, como que está metido más en un foso, por así decirlo. Bien. Sí. Eso está hecho en el medioevo para acumular el agua de lluvia. Ahí creo que se nota mejor, ¿no? Como la plaza es como que está hundida ahí en el centro, parece. Sí, bueno, no es que está hundida naturalmente, sino que es artificialmente, así está hecho. Bien. Está hecho para acumular el agua de lluvia. Y acá en el suelo, fíjense cómo hay. En el suelo tenemos estos ladrillos de color terracota, y después hay unas líneas, le voy a dar un poquito de zoom, como de adoquinado, gris. Ahí hay una, por ejemplo, justo donde está esta pareja parada. Acá un poquito más adelante hay otra, a ver si me puedo acercar. Acá justo estamos todos arriba de otra. ¿La ven la línea de adoquines que está como separando? Vamos a hacer más fácil, para que sea más visible. Una vista satélite. ¿Ven la plaza como está separada, como si fuesen porciones, como porciones de torta, porciones de pizza? Sí. Cada una de esas porciones Sí. se concentran todas en el Palazzo Público. Cada una de esas porciones... Parece un embudo, si lo ves de arriba. Parecido, exacto, parece un embudo, exactamente. Cada una de esas porciones representa a un barrio, a una zona de la ciudad de Siena. ¿Y en dónde las representan? En un evento que se lleva a cabo desde el medioevo y es uno de los, digamos, de las festividades típicas de Toscana, conocido ese evento como el Palio de Siena, que es una carrera, ¿bien?, a caballo en donde justamente compiten dentro de la Piazza del Campo, o sea, se hace allí esa fiesta, donde compiten justamente estos barrios de la ciudad de Siena. Bien, cada uno, creo que son, si no me equivoco, hay 9 barrios, hay como 9... 9 hay. ¿Sí, no? Sí, hay 9. Bien, exactamente, porque son 9 los equipos participantes, cada uno representando cada uno de los barrios de la ciudad de Siena. Quiero ver si podemos entrar
No sé si no escuché, pero ¿en qué momento es que se hace eso? No, eso no, a ver si lo tengo en el PowerPoint, si lo puse, pero la verdad es que no recuerdo. Creo que en el mes de agosto, me parece, julio-agosto, me parece que se hace la corrida del Palio de Siena. Puede ser. O sea, es en los meses de verano seguro. Bien, así que tiene que andar ahí entre junio y septiembre. Pero puede que sea julio-agosto, sí, pero tiene que andar ahí en los meses de verano. Ahí hay una imagen de, bueno, la Plaza del Campo llena de gente justamente en ese momento, ¿sí? Les voy a dejar, y también creo que en el video tutorial también se menciona esto, más que pinturas, en realidad, los frescos con que está decorado el interior del Palazzo Público, ¿sí? Algunos son estos frescos que acá les estoy dejando en imagen. Quiero ver si podemos como volver a, así como hicimos en los anteriores museos, podemos meternos. Medio que no nos deja, a ver. Ahí algo se ve. ¿Sí? O sea, se dan cuenta que no son cuadros, sino que esto está pintado sobre los propios muros del palacio. Bien. Más allá de que en la actualidad, como les decía, es la sede del gobierno de la ciudad de Siena, se puede acceder. Bien, se pueden ¿Y qué visitar. representan, profe? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué representan? Bueno, en general son escenas históricas de la ciudad de Siena. Muchas de ellas representan distintas batallas o encuentros bélicos con su eterna rival, con la ciudad de Florencia. Y hay un cuadro de vuelta, no es cuadro, sino que hay un mural, o en realidad una serie de murales en una sala, que se conoce como alegoría del mal y alegoría del buen gobierno. Bien, después si alguien, quiere y así también pues, jugamos un poco, como digo, con el grupo de Facebook, busque alguna imagen, al mismo punto anterior, busque alguna imagen de esos cuadros, de la alegoría del buen y del mal gobierno, de esos murales. ¿Sí? Y si encuentra alguna breve explicación de lo que se haya representado en cada uno de los cuadros, quiero ver si justo le pegamos, pero va a ser imposible. Esto parece ser como una capilla. Pero quería ver si me aparecía acá para que ustedes lo puedan ver, justamente esos murales, pero me parece que no van a aparecer. No. Pero busquen después la alegoría del mal y del buen gobierno, que son dos murales dentro del Palazzo Público. No me aparece. ¿Alegoría del mar y el otro? Alegoría del mal gobierno y alegoría del buen gobierno. Ah. Son dos murales. Creo que está uno justo, están como en una misma sala, si no me equivoco, y uno enfrente del otro, una cosa así. A ver, por el nombre ya se podrán dar cuenta, cada uno de los murales lo que intenta representar es justamente lo que sería, bueno, un buen gobierno, una ciudad mal gobernada, pero es interesante que miren esos murales propiamente dichos, y para que vean qué es lo que hay representado en cada uno de ellos. El contraste entre los dos. Claro. No, esta no es. No, esta no es. No son estos. Quería ver si justo le pegábamos de meterlo en la sala donde estaba eso, pero no. Bien. Bien. Bueno, volvemos al guión de clase, que como siempre es el PowerPoint. El próximo atractivo a mencionar no es parecido a otro atractivo que hemos visto hace un ratito en Florencia, de vuelta. La catedral. La catedral de las flores. Muy parecido al Duomo de Florencia, ¿no? La fachada, digo, sobre todo, los colores. Nada más que el campanario lo tiene atrás, en vez del costado. Sí, justo eso. Exacto, exactamente. ¿Sí? Profe.
Sí. Una compañera recién puso en el chat que dice que cree que encontró una foto del mural. Puso un link. A ver, a ver. Creo, puede que sean estos murales, sí. Sí, Fíjense sí. igualmente, a ver, busquen alguna imagen en donde esté como más el foco, bien, porque acá como que también se aprecia el resto del salón, bien, pero alguna imagen donde esté bien enfocado, o sea, que se pueda apreciar bien en primer plano, justamente las escenas que se describen en el mural, que son muy interesantes, porque es lo que los pintores, digamos, es el mensaje que nos quieren dar respecto de lo que era para el Renacimiento italiano un buen gobierno y, por el contrario, lo que era un mal gobierno. Ahí en la foto igualmente algo se nota, ¿sí? Algo apenas se ve, pero busquen algo que le tenga como más en primer plano la imagen. ¿Profe? Sí. Fíjese los enlaces que puse, a ver si les sirve. A ver. Vamos a ir mirando. Igual digo, búsquenlo después, o sea, tranquilo, no se hagan problemas, no se pongan ahora tampoco en carrera de justo encontrar a ver acá buen gobierno. Los dos de abajo son las dos de abajo son una foto y otra foto. O sea. Separé los links para que los vean. Bien. Claro, ahí estas son algunos, ¿sí? Se ven, por ejemplo, no sé, en la alegoría del mal gobierno, no sé, se ven todos campos quemados, bueno, gente guerreando, peleándose, robándose entre sí. Y en la alegoría del buen gobierno se ven personas comerciando, personas bailando en la calle, mucho mejor vestidas, en grandes banquetes, comiendo. Sí, es muy paradójico como el contraste. La puse en el Facebook, por si querían leer un poco. Perfecto. Perfecto, Nati, joya. Buenísimo. Acá nos vamos, fíjense, como muy cerquita. Vamos con el cursor, aguarden un momento. Ahí tenemos Duomo di Siena. Bien, Catedral de Siena. Bien, fíjense que tenemos la Plaza del Campo. Vamos a tomar nuevamente la distancia. ¿Sí? 200, poco más de 2 cuadras. ¿Sí? También las distancias muy próximas entre sí. Vamos de vuelta con el Maps al Duomo, en este caso al Duomo de Siena. Y fíjense si no es muy parecido al Duomo de Florencia. ¿Bien? Hay una sutil diferencia y tiene que ver con el color del frente, que en realidad es el color de la bandera de cada una de las dos ciudades. El color que representa la ciudad de Siena es fondo blanco sobre líneas de color negro, y es el color que se advierte en los mármoles del frente de la Catedral de Siena. La Catedral de Florencia, por el contrario, es blanco sobre mármol de color verde oscuro, muy parecido, bien, muy parecido. La Catedral de Siena, en el momento en que fue construida, los planos originales y el proyecto original era, y fíjense en la competencia que estaba con la ciudad de Florencia, era que la Catedral de Siena sea, en aquel entonces, la catedral más grande del mundo construida. Bien. Para que nosotros nos demos una dimensión de esto, vamos a intentar, a ver si me puedo ubicar un poquito más acá alejado. Ven ahí en primer plano el edificio de la catedral, y después atrás está la torre campanario, ¿sí? Se ve la cúpula, y sobre mano derecha, yo estoy justo pasando con el cursor por ahí arriba, hay unos arcos en galería. Parece como que el edificio continúa en esa dirección. Bien. La Catedral de Siena originalmente, este edificio iba a ser solamente una de las naves de la catedral. O sea, ustedes dense cuenta igualmente la dimensión que esto tiene, pero originalmente esto era simplemente una de las salas de la catedral tal como estaba planeada. Justamente ese muro que se ve por detrás era la continuación de la catedral, que en realidad
nunca se logró terminar. Vamos a ver si podemos ingresar a la Catedral de Siena. Me parece que no nos va a dejar. No, me parece que no. A ver acá. Pero inclusive en su decoración interna es mucho más rica la Catedral de Siena que la Catedral de Florencia. Más allá de que en realidad la de Florencia sea, por así decirlo, más famosa, bien, o más conocida. Profe, No tengo imágenes internas de la catedral. Sí, Macarena. ¿en qué fue lo que pasó? ¿Por qué no se hicieron las dos naves, o sea, de ese tamaño? O sea, ¿por qué no se completó la catedral como estaba proyectada? Claro. Por un lado, hubo una peste que asoló a la ciudad de Siena y además distintos conflictos de guerras que existieron entre Siena y entre Florencia, que lograron consolidar a Florencia. En esas guerras terminó ganando, digamos, en ese conflicto medieval terminó ganando Florencia, y la ciudad que se erigió como poderosa en el norte de Italia fue Florencia frente a Siena. Bien. O sea, la catedral, este es el edificio actual, pero originalmente la idea era que continúe en aquella dirección, habiéndose todo ese edificio de color ladrillo, y va a ser originalmente mucho, mucho más grande. Aquí igualmente les dejé algunas imágenes del interior de la catedral, fíjense siempre con este color de mármol bien oscuro, blanco y negro. ¿Sí? Bien. Más o menos hasta acá, con Siena es esto, ¿sí? Ahora vamos a pasar a Pisa, pero hasta acá con Siena estamos, con Toscana en general. Preguntas, consultas, ustedes dirán. Todo claro, profe. La capital, profe, es Florencia, ¿no? La capital de la Toscana es Florencia, sí, exactamente. Profe. Sí. Quedé muy sorprendida ante la competencia que tienen ambos, tanto Florencia como claro. No, ninguno de los dos es como que se quedaban atrás y siempre competían, por más que sean cosas diminutas, siempre competían constantemente. Buscaban uno al otro a ver cómo tapaba uno al otro, y esa competencia también dio lugar, como decíamos, no solo a que uno construye una catedral, que bueno, hago la catedral del mismo estilo, pero más grande, hago el palacio gubernamental del mismo estilo, pero más grande, sino también a guerras. Bien. Acá tenemos, esperen un momento, Florencia, ¿sí? En el centro norte del esquema. Siena lo tenemos en dirección hacia el sur. Bien. Y a la misma altura de Florencia, pero hacia nuestro lado izquierdo, o sea, hacia el oeste, tenemos la ciudad de Pisa. ¿Sí? La ciudad de Pisa, que si ustedes se fijan, al igual que hemos visto en Florencia o en Siena, son ciudades, son ciudades grandes. Bien, no sé si se alcanza a ver, no sé si pongo vista satélite, creo que se ve mejor. ¿Sí? Fíjense acá cómo está el centro de Pisa, pero tiene también un conjunto de localidades alrededor, incluso hay un aeropuerto. Bien, o sea, no es que son localidades pequeñas, ni mucho menos. ¿Sí? En Pisa, evidentemente, el atractivo más conocido, este sí que lo tenemos un poquito más alejado del centro histórico de la ciudad, es la famosa y conocida Torre de Pisa. Exactamente. Vamos a ver algo también similar a como lo hemos visto en Florencia. ¿Sí? Torre campanario, o sea, la Torre de Pisa es una torre campanario, originalmente fue una torre campanario. El edificio principal de la iglesia catedral, y por detrás, a ver si doy un poquito más de zoom se nota, el baptisterio. En Florencia lo hemos visto de la misma manera. No un único edificio, una catedral con su baptisterio, con su torre campanario,
sino todo esto desprendido en 3 partes. Bien. ¿Y por algo en especial es que se construyeron así? Bueno, en Italia, en el medioevo, muchas iglesias, o sea, no sé decirte el por qué, la verdad, pero sí, no es el único caso, ni Florencia, ni en este caso Pisa, en donde las iglesias, ahí lo tenemos en un plano mejor, ahí está, en donde las iglesias construían la torre campanario como un edificio aparte. En Venecia, la semana que viene, eso lo van a ver ya con el video tutorial y con el guión, van a tener lo mismo. Bien, hay una basílica, que es la Basílica de San Marcos, que está en el centro de la ciudad de Venecia, y frente a la basílica hay a 50 metros, o sea, como ustedes están viéndolo acá, para Pisa también van a tener una torre campanario. Bien. Profe, el Desconozco único que no tiene sí. un baptisterio es Siena, o está Es Siena. dentro de No, la lo tiene catedral. dentro, lo tiene dentro de la catedral, no lo tiene aparte, como un edificio aparte, pero lo tiene dentro de la catedral. Todo esta gran, digamos, este parque, por así decirlo, y en esta plaza en donde encontramos la catedral, el baptisterio y la famosa Torre de Pisa, se conoce como Campo de los Milagros. Campo de los Milagros, en Pisa. Bien. Más allá de que la Torre de Pisa sea famosa por su inclinación, en realidad todos los edificios, hasta la propia catedral, el baptisterio, todos los edificios que rodean y que se encuentran sobre el Campo de los Milagros, tienen esos problemas constructivos, bien, tienen esos problemas constructivos que determinan una cierta inclinación. No sé si ahí, creo que si miramos el baptisterio... El baptisterio se nota inclinado. Se nota un poco, ¿no? También. Apenitas. Apenitas, bien, pero en realidad todos estos edificios, la torre es en el cual más se evidencia, pero todos los edificios, a ver si nos podemos alejar un cachitín más. Ahí creo que la catedral me parece que se nota como que está un día así ese lado, ¿bien? Pero bueno, capaz que es imaginación, ¿no? Perfecto. Sí. Y es, así decirlo, a propósito como era anteriormente que habíamos dicho, como una esposa, o es así naturalmente. ¿La inclinación de la torre, decís? Sí. No es a propósito, no. La inclinación de estos edificios está porque cuando se empezó a construir no se había hecho un estudio de la aptitud del suelo, y el suelo de toda la zona del Campo de los Milagros es una zona muy próxima a un curso de agua, a un río, y es un suelo en su base, en su estructura, un suelo muy fangoso, que inclusive cuando la Torre de Pisa, incluso cuando ya se hallaba en construcción, Galileo Galilei ya advertía de la inclinación de la torre. O sea, la torre no es que se inclinó, digamos, a los 500 años que se empezó a construir por el propio peso. Sí se inclinó por el peso, claramente. Pero lo que quiero decir es que inclusive antes de que se termine, no recuerdo si es cuando estaba haciéndose, creo que el tercer nivel o el cuarto, pero cuando estaba por la mitad de su construcción, ya se estaba inclinando la torre, ya se advertía la inclinación de la torre. Y eso tiene que ver, después se fue investigando y se fue sabiendo, que tiene que ver con el suelo de baja calidad como para este tipo de construcciones tan densas y tan pesadas. Ahí averigüé por qué nacen los baptisterios. A ver. El tema es así, como los cristianos se bautizaban sumergiéndose completamente en cualquier río, cualquier fuente de agua que había cerca, sí. A medida que fueron habiendo muchos más cristianos, decidieron hacer un lugar para sumergir a la gente. O sea, por eso están aparte, porque ellos solían hacer los bautismos en los ríos. Pero después, al tener tantos adeptos, dijeron, no, vamos a hacerlo en un lugar cerrado. Exacto. Claro. Bien, bueno, no lo sabía, y buen aporte ahí como para tener en cuenta. Perfecto. A ver si podemos, no, como que el cursor... ¿Hoy en día siguen funcionando estos los baptisterios o no? Por ejemplo, en la Torre de Pisa. El campanario. No, a ver, la Torre de Pisa es el campanario. Sí. Bien. El baptisterio es el otro edificio que está
por allá atrás. Está bien, pero hoy en día siguen funcionando normal. Ah, sí. Digo, normal, yo pensé que me preguntaba si se podía subir a la Torre de Pisa. La torre no se puede subir, bien. Pero el baptisterio y todos estos, nombramos, no sé, la Catedral de Siena, la Catedral de Florencia, son todos edificios religiosos que para las ceremonias justamente religiosas, para los distintos sacramentos, para todo esto se siguen utilizando, sí. No es que son solamente museos y que se los visita, no, tiene distintos momentos y horarios en donde únicamente se ingresa para orar, para rezar o para distintos ritos. Sí, o sea, se siguen utilizando para su finalidad original, digamos, ¿bien? A ver si tenemos otra vista. Ahí está mejor en primer plano el baptisterio. Ahí se nota bien la inclinación de la torre, la catedral. Encima con un sol de frente que le da Sí, que es bien justo para una foto. Incluso también como que medio el frente, ¿no? El uso de ese mármol, a ver si se aclara ahí la imagen. Seguimos, ¿no? Como esa similitud con Siena y con Florencia, no sé si Sí. o es mi imaginación pero es medio parecido en cuanto al estilo. Bien, volvemos al guión de clase, teníamos Pisa, el campanario, y lo último para mencionar, sí, perdón. Profe, puede ser a medida que vayas para el sur que sea como más histórico, vaya un poco, o ciudades más antiguas. ¿Hacia el sur, sur de Italia, decís, o sur No, de la región, digamos, de donde comenzamos, ahora como estamos yendo más para el lado de Roma, digamos, que se vea como ciudades más antiguas o con más historia, no sé, me parece así por lo que estamos viendo en las fotos y los mapas. Sí, no sé si en general, a ver, si uno tendría que decir ciudades históricas, en general, todas las grandes ciudades italianas, o por lo menos las más importantes desde el punto de vista turístico, más allá de donde se ubiquen, la mayoría son ciudades que se originaron antes inclusive del Imperio Romano, o sea que tienen más antigüedad incluso que la propia ciudad de Roma. Quiero decir, no sé si es que hacia el norte o hacia el sur hay ciudades menos históricas. Bien, yo creo que en general, sí, quizás, a ver, si uno dice, bueno, Génova, Turín, Milán, Venecia, son ciudades muy entre comillas, digo, modernas. Me refiero, son más ciudades medievales, por así decirlo. A eso digo, creo que Milán por ahí tiene una impronta más tecnológica, más moderna, sí, a marcas y demás. Eso pues, ahí, respecto a eso sí, ahí sí podemos decir, digamos, que de Roma capital, ¿sí? Vuelvo ahí al mapita de Roma, al mapa de Italia. De Roma en dirección hacia el sur, vamos a tener una mayor cantidad de, como han visto en Roma, por ejemplo, como por ejemplo en el Foro Romano, el Coliseo, una mayor cantidad y una mayor profusión de restos arqueológicos, de museos y de yacimientos de origen romano, me refiero de origen de la época del Imperio Romano. Bien. En general, el norte de Italia es un poco más de carácter medieval. Por eso, cuando digo moderno, no pensemos moderno como algo que tiene 20 años, bien, sino digo moderno como que tiene no más de 1000 años. A eso me refiero. ¿Sí? O sea, que es de la época medieval. Ahora, si vamos a, no sé, Nápoles, bien, tenemos la ciudad de Pompeya, que es una ciudad que estaba construida desde antes que exista el Imperio Romano. Bien, entonces, sí, ahí podríamos decir que hay ciudades más que ciudades, hay restos arqueológicos más antiguos en el sur de Italia, efectivamente, eso sí. Bien, continuamos entonces, lo último que nos queda de Toscana. Yo acá les había dejado un par de imágenes, y hay un conjunto de, ahí sí, pequeñas localidades, pueblos mucho más chicos, algunos de ellos que no se puede acceder, no hay estación ferroviaria, entonces se accede sí o sí en transporte particular, o sea, la necesidad de alquilar un vehículo o en una excursión o con un autobús. Localidades, decíamos, más pequeñas, una de ellas es San Gimignano, estamos viendo ahí algunas imágenes. Vamos
Por acá la tenemos. Vamos a ver si con el cursor de vuelta podemos adentrarnos. Bueno, de vuelta, ¿no? Turistas en primer plano. Una misma estructura muy similar a la que hemos visto en Siena, en Florencia, pero sí localidades bastante más pequeñas. Bien. Y estas sí son localidades más para visitar durante el día. Bien. Esta es una de ellas, ¿sí? San Gimignano. Es típico medieval, es el pueblo Exactamente. medieval. Exactamente. Ustedes sabrán que justamente en la Toscana, ¿sí? Florencia, Siena, bueno, estas ciudades que estuvimos hoy mencionando, es donde se originaron, mejor dicho, los bancos como institución financiera, me refiero. ¿Sí? No sé si sabían, pero digo, el banco como un organismo que presta plata, la guarda y todo esto, que conserva ahorros de sus clientes. Eso fue un desarrollo propio de los italianos y principalmente de los florentinos. Me voy a ir un poquitito, a ver si alcanzo con el cursor. Fíjense, ven ahí que dice Monte, algo así como Monte dei Paschi di Siena, y dice banca cambio. Sí, ese es el banco más antiguo, creo que data del 1400 y pico ese banco, el banco de Paschi di Siena es. Tomaron nota de lo que dijo ahí la compañera porque es justamente lo que íbamos a mencionar. Exactamente, es el banco más viejo del mundo. El banco más antiguo del mundo es este banco. ¿Vieron la expresión que en algún momento creo que de la clase la usábamos cuando hablamos creo que fue del Palazzo Pitti? Cuando dijimos, bueno, la familia Pitti entró en bancarrota porque pidió prestado a la familia Medici dinero, no pudo devolverlo. La expresión bancarrota justamente es una expresión de origen italiano. Bien, ¿por qué? Porque originalmente los bancos eran bancos de plaza. O sea, los bancos donde se asentaban. En los bancos de plazas, en las plazas públicas, es donde en los, justamente, bancos de la plaza, se sentaban los prestamistas. ¿Bien? Y aquel prestamista que no podía devolver el dinero tomado, para que no pueda sentarse más en la plaza, se le rompía el banco. Bien. Entonces, cuando una persona entraba en bancarrota, significa que no tenía más lugar para poder sentarse en la plaza pública y ofrecer sus servicios como prestamista. Y entonces ese sistema se originó justamente en la Toscana, principalmente en estas ciudades como Florencia, como Siena, y como bien dijeron, el primer banco que actualmente, como ustedes han visto recién ahí en la imagen, está en funcionamiento. ¿Bien? El primer banco es el Monte dei Paschi di Siena, que si me dan un minutito, perdí la ciudad de Siena, ¿dónde la tengo? Acá está. Vamos a ver dónde está la sucursal central, ¿sí? O sea, el edificio original. A ver si... creo que era acá. Ahí estamos. Esto es en la ciudad de Siena. Y en la sede central del banco más antiguo del mundo, el banco del Monte dei Paschi di Siena, es este edificio que ustedes ven con esta estatua en el centro. A ver si podemos meternos un poquito más. Bien. Típico edificio renacentista. Fíjense que ahí tiene el nombre. Bien, el banco más antiguo del mundo. Todavía en funcionamiento, ¿sí? Como un banco común y corriente, ¿bien?
Perfecto. Después acá yo les había dejado, esto igualmente ustedes puse buscar y compartir, Cinque Terre y ruinas de Pompeya. ¿Esto qué significa? Así como hicimos recién con la alegoría del buen y del mal gobierno, o estos otros atractivos que a veces lo hemos hecho en Londres o en Roma, simplemente alguien que se ofrezca, suba alguna que otra imagen de qué es Cinque Terre, una breve descripción, y lo mismo con ruinas de Pompeya, como para completar un poquito del resto de Italia. Bien, esto queda, digo, a gusto de cada uno, comparte un poco de información en el grupo, ¿sí? Eso solo. Bien, ahí corté la transmisión de la pantalla, ya volvemos a normal. Dirán si hay alguna consulta, pregunta, más o menos estuvo claro. Súper. Sí. Aprendimos varias cosas nuevas. Se entendía. Bueno. Ahí sí, Nati, vi que dejaste otro link del Baptisterio de Pisa. Bien, perfecto. Bueno, queda entonces, para quien no haya podido estar en la clase, igual vamos a subir la clase de hoy, tiene el video tutorial, igual si alguien quiere volver para revisar algún atractivo, el guión de clase que es el PowerPoint que hemos visto recién, y simplemente completar, ahí yo les pedía con Cinque Terre y ruinas de Pompeya, quien quiera subir un pequeño articulito que arman ustedes, ya muchos lo han hecho para otras ciudades, alguna que otra imagen, o si ven que hay algún video en YouTube que puede llegar a interesar, bueno, en otros atractivos lo han ido haciendo, así que lo mismo como para poder completar. Profe, Sí. una pregunta, la ciudad de Verona no la vamos a ver, ¿no? ¿O sí? No, la ciudad de Verona está más cerca, está más al norte, cerca de, ¿cómo se llama? Venecia. Bien, pero no la vamos a mencionar como atractivo, bien, digo, como destino. Claro. ¿Sí? Sí, ahí está todo el tema de la historia, como es, de la, historia o leyenda de Romeo y Julieta, todo eso, viene en Verona. Bueno, hay un circo romano también ahí, un anfiteatro, perdón, romano también, en Verona, sí, exactamente. Bien. Bueno, consultas, preguntas, más o menos. Ninguna, profe. Estamos, ¿no? Bien. Sí, profe, genial. Profe, el día 11 tenemos el pre-parcial y exacto. Antes del 11 nos juntamos igual para alguna otra clase o nos vemos directamente en el 11. Podemos hacer, yo ahora no recuerdo, el 11 sí o sí nos encontramos como para hacer el repaso, digamos, de la revisión de los temas que ingresarían para el parcial. El 11 y después el 18 es el parcial. Déjenme que después les confirmo, porque no me acuerdo si el 4 de noviembre, si lo tenía con un Zoom para la gente de Mercosur. Tenemos el parcial. Ahí estaba el parcial, pero no hay Zoom, listo. Entonces probablemente el 4 podamos hacer otro Zoom. Yo digo Zoom. No me complique la vida que tengo que estudiar Mercosur, Mundial. Ah, bueno. No, porque si no, el día 4 tenía pensado dar a Alemania. ¿Sí? El día 4 de noviembre, dar a Alemania. Claro, pero hay gente que ese día tiene que también dar el parcial de Mercosur. Y creo que hay 4 o 5 personas que están cursando Mundiales y Mercosur. Así que ahí Susana levanta la mano, creo que Susana también. Lili también, pero se fue Lili ahora. Claro. Estoy con Argentina, Mercosur y Mundial. Claro, entonces, lo más probable es que el 4, estoy pensando, déjenme pensar un momento. Lo más probable es que el 4, hoy 21, hicimos Italia con Toscana, la semana que viene es 28, ahí vamos a ver Venecia. Eso lo van a ver, digamos, solos, o sea, con video tutorial, guión de clase, libro de destinos, listo. El 4 de noviembre, como para, sobre todo porque hay gente que rinde también parcial ese día, y para no cargar tanto para el parcial, más que ver un país nuevo, yo les voy a encargar, después yo les voy a subir las consignas, eso que dicen aquí, un trabajito práctico de República Checa. Bien. O sea, ese día 4 no va a haber una clase con tutorial y qué sé yo,
va a ser un trabajo práctico, ¿sí? O sea, un archivo de Word. Yo después igual le subo las consignas, ¿bien? Van a armar grupos de 4, 5, 6 personas de República Checa, ¿sí? Digo, sobre todo como para no cargar tanto la fecha previa al parcial. Después el 11, como les decía, sí, nos vemos para hacer la revisión de temas, en todo caso consultas que pueda llegar a ver o cosas por el estilo, y el 18 hacemos el parcial. Y después del 18 de noviembre, que ahí creo que, sobre todo ustedes, ¿no? Van a estar como más tranqui, porque bueno, ya rindieron el parcial y todo esto, organizamos algún otro meet, y ahí sí vamos a hacer Alemania, nos va a quedar Alemania y Rusia seguro, para poder trabajar. Y van a ser países lindos como para poder hacer también así con clase vía Meet. Bárbaro. Bien. Sí. Bueno, gente, si no quedó nada pendiente, Profe, quedamos... Sí. ¿tiene alguna fecha en la que va a subir el Word con el trabajo práctico que haya que hacer? ¿O lo va a subir? Lo voy a subir, sí, lo voy a subir más sobre... Esperen, primero me lo voy a anotar ahora en mi cronograma, porque si no, digo ahora cosas que después no hago. ¿El 4 Ahí de noviembre? El 4, sí, 4 de noviembre. Y el trabajo práctico va a estar subido ese mismo día, o sea, el mismo día 4 de noviembre. Ah, bueno, listo. Es como para que ustedes tengan para hacerlo del 4 al 11 de noviembre. El 11, pongamos que lo entregan. El 11 mismo igualmente, no, o sea, lo entregan por el mismo campus, quiero decir. El mismo día 11 nos vemos para aclarar las consultas del parcial, ese tipo de cosas. Y después ya el 18 se rinde. Bueno, profe, gracias. Muy bien. Ahora nos vemos. Bueno, como siempre, cualquier consulta, ya saben, grupo de Facebook, el mail para cualquier pregunta. Y nos mantenemos en contacto, cualquier cosa, chicos. Bárbaro. Bueno, profe. Bueno, gente, cuídense, Adiós. que tengan buenas noches. Chao, Igualmente. Suerte. Gracias. Chao. Chao.